Y les recuerdo que habíamos compartido el sábado anterior también, cuando les compartí la palabra de Simeón, cuando fue movido al templo, no sé si se acuerdan, cuando fue movido al templo por el Espíritu Santo, porque él había recibido una palabra de parte de Dios, y esa palabra, ¿sí?, se iba a cumplir. Él no iba a ver la muerte hasta que esa palabra no sea cumplida. Y él la recibió, pudo ver al Mesías, pudo ver al Salvador, amén. Y dice que él fue movido por el Espíritu hacia el templo. Y hoy vamos a compartir una palabra que, bueno, yo les decía en esa oportunidad que venía de la mano con esta otra palabra que quería compartir hace ya varias semanas, que habla acerca de la motivación y de la inspiración, ¿sí? ¿Qué somos nosotros? Hijos de Dios, ¿verdad? ¿Y cómo nos encontramos? ¿Cómo estamos? Somos personas que solo son motivadas o que son inspiradas. Y hay una gran diferencia entre estar motivados y estar inspirados. Amén. Hay una gran diferencia, y esa diferencia en nosotros se va a notar. En aquellos que decidieron establecer el reino se va a notar. Hay situaciones en las que nosotros quizás nos sentimos motivados a hacer algo, pero la idea desde el momento que el Señor nos llamó y nos apartó, nos santificó para Él, era que nosotros podamos ser inspirados por Él, amén. Y vamos a leer la palabra en 2 de Timoteo. Comenzamos desde ahí, el versículo base, 2 de Timoteo, capítulo 3. Timoteo, capítulo 3, a partir del versículo 16, ¿sí? Timoteo está recibiendo una instrucción de parte de Pablo. 2 de Timoteo 3:16 nos dice así: toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda ¿qué? Buena obra. ¿Sí? Acá Pablo le hablaba acerca del carácter de los hombres en los postreros días. Le decía que se iba a encontrar con hombres amadores de sí mismos, ¿sí? Anteriormente a lo que hemos leído, hombres que no van a tener afecto, sin afecto natural, implacables, calumniadores, ¿sí? También les decía que van a ser intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, y le da una lista de cosas que iban a hacer los hombres en los tiempos postreros, ¿sí? Vendrán días peligrosos, les dijo. De acá en adelante vendrán días peligrosos. Ya Pablo le estaba haciendo una advertencia a Timoteo de cómo él se tenía que preparar, que tenía que ser un joven precavido, ¿sí? En cierta oportunidad le decía que nadie tenga en poco tu juventud. Había recibido algo, Timoteo, de parte más allá de la enseñanza que le pudo dejar su abuela, más allá de la enseñanza que le pudo dejar Pablo, era sobre todo el poder preservar la palabra que él había recibido. Amén. Él recibió una palabra, ¿sí? Y vamos a retroceder unos versículos, ¿sí? Desde el versículo 14 leemos. Dice: pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido, ¿sí? Y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe
que es en Cristo Jesús. Dice que él había recibido una palabra de las Sagradas Escrituras, la cual podía ser, la cual te pueden hacer sabio para la salvación en Cristo Jesús. O sea, el cuidado de la salvación dependía de cuánto él ponga por obra y en práctica la palabra. Amén. Dice, acá hay dos palabras que yo quiero remarcar cuando le está hablando, cuando le está enseñando, ¿sí? Persiste en lo que has aprendido y te persuadiste, ¿sí? Le dice persiste. Persistirse, ¿qué es? Mantenerse firme, constante en algo que él aprendió. Y cuando dice te persuadiste, que fuiste convencido o inducido con razón a hacer o a creer. ¿Sí? Él dice que fue una persona persuadida, una persona que fue convencida de lo que estaba escuchando, porque no era palabra humana, no era palabra de hombre, sino que era la palabra misma inspirada por Dios, ¿sí? Que quizás que los hombres escribieron, esta palabra escribieron siendo inspirados por Dios. Y acá lo exhortaba Pablo, lo amonestaba Pablo a Timoteo y le decía, te vas a encontrar en los postreros días con un sinnúmero de problemas que van a dar los hombres, ¿sí? Que van a hacer los hombres a raíz de no permanecer en la palabra, de no sentirse persuadidos en esa palabra. Pero yo te digo, ¿no? Le decía que persistas en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido. Y aclara que desde la niñez se le había recibido las Sagradas Escrituras. Amén. Ahora, también continúa diciendo, toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar. Y también empieza a dar una lista de cosas, ¿no? Para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Habíamos comenzado a hablar acerca de lo que era la motivación y la inspiración. La palabra que hemos recibido fue una palabra motivacional o fue una palabra inspirada, según lo que hemos leído. Una palabra inspirada, ¿sí? ¿Sí? ¿Cuál es la diferencia entre motivación e inspiración? Ahora vamos a compartir según lo que dice el diccionario. La motivación es una acción y efecto de motivar. Es el motivo o la razón que provoca la realización o la omisión de una acción, ¿sí? Yo soy motivado por algo o por alguien, ¿sí? Esto también es un componente psicológico que orienta, mantiene y determina la conducta de una persona. Orienta, mantiene y determina una conducta, la motivación, ¿sí? Dice que Simeón había sido movido, ¿sí? Él había sido motivado, en este caso, por el Espíritu también. Había sido movido porque pero en él ya había una palabra. Él tenía una palabra profética que había recibido, ¿sí? En su espíritu ya había impregnado algo. Él se hubiera quedado simplemente con el querer. Uy, quiero, mis ojos quieren ver al Mesías, mis ojos quieren ver al Salvador. Pero con querer no hacíamos nada, no hacía nada, no era suficiente. Ahora lo que él recibió de parte del Espíritu fue el hacer también. ¿Qué es lo que recibimos? Primero somos movidos, ¿sí? Somos motivados, pero también somos inspirados, ¿sí? Necesitamos no solo ser personas motivadas o vivir de mensajes motivacionales, necesitamos ser hombres y mujeres que entiendan en el Espíritu que no solo es parte de una motivación, sino también de una inspiración.
¿Sí? Lo que va a hacer la motivación me va a orientar, me va a mantener y me va a determinar a la conducta que yo debo llevar. ¿Sí? Esa motivación por un momento me mantiene firme en lo que quiero, en lo que debo hacer. ¿Sí? Se forma con la palabra latina motivus, que quiere decir movimiento, y el sufijo, que es sion, que significa acción-efecto. O sea que motivación es el producto del movimiento, de la acción o del efecto que causa ese movimiento, ¿sí? Entonces, cuando nosotros somos motivados, somos movidos por algo. Nosotros tenemos una motivación que es intrínseca e extrínseca, que viene de afuera o de adentro, ¿sí? Motivación intrínseca y motivación extrínseca, perdón. La que es intrínseca viene desde nuestro interior, ¿sí? Nuestro interior es motivado por algo. Simeón recibió una motivación adentro, que él era que guardaba una palabra, ¿sí? Por eso fue movido. Ahora, ¿qué pasa? Había algo exterior también que lo movía, que fue lo que escuchó, lo que vino de afuera. Él había escuchado, ¿sí?, que Jesús iba a ser presentado ese día en el templo. Era la presentación de Jesús. Amén. Ahora, hay una gran diferencia, dijimos, entre motivación e inspiración. Y esta es la parte que más me gusta. Cuando habla de inspiración, está hablando de una ilustración o movimiento sobrenatural. ¿Sí? Motivados, podemos ser motivados todos. Podemos ser motivados por unas lindas frases, por unas lindas palabras, podemos ser motivados por algún mensajito lindo, por alguna palabra que a nosotros nos levante el ánimo y nos mueva a hacer algo. Ahora, inspirados, solo se puede ser inspirado por medio del Espíritu Santo. ¿Amén? Solo podemos ser inspirados por medio de esta naturaleza divina, porque el mismo diccionario lo reconoce así. Dice que es una ilustración o movimiento, ya no es solamente un movimiento a hacer algo. ¿Sí? Dice que es ilustración o movimiento sobrenatural. Ya no viene de las palabras que puedas recibir exterior o interiormente. Ya es una fuerza suprema la que te mueve. Ya es una fuerza mayor la que te mueve. Amén. Dice que esta palabra también viene como... Es sobrenatural, que Dios comunica a la criatura. Dios comunica a la criatura. Es una palabra que recibimos de parte de Dios. Estímulo que anima la labor creadora en el arte o la ciencia. Es una estimulación también que recibimos en nuestro espíritu. Esta inspiración viene del latín inspiration y del verbo inspirate. Está compuesta por el prefijo in, en español en, y el verbo expirare, que quiere decir soplar. O sea que la inspiración, ¿qué quiere decir? Soplar en o respirar, ¿sí? Y esto a nosotros nos va llevando cada vez más a entender lo que Dios quiere, ¿sí? No quiere que seamos personas que solo reciban una motivación, sino que quiere que seamos personas inspiradas por el Señor cada día. ¿Amén? ¿Sí? Tenemos que ser personas inspiradas por el Señor, dejarnos inspirar por Dios cada día. ¿Sí? La inspiración solo proviene de Él. La motivación nos va a llevar a hacer cosas según nuestro estado de ánimo.
Si nuestro ánimo hoy está pum para arriba, vamos a estar reenchufados y vamos a querer hacer un montón de cosas. Vamos a querer desde lo cotidiano, limpiar, barrer, lavar, planchar, cocinar, saltar, hacer deporte o todas las cosas que vos quieras porque tenés una motivación. De repente te motivaste porque te acordaste de algo y bueno, eso te llevó a hacer alguna cosa. Porque te dijeron algo, eso te llevó a hacer alguna otra cosa. No, ahora cuando nosotros somos inspirados por el Espíritu Santo, es una fuerza superior, es una fuerza mayor y es una palabra, ¿sí?, direccionada por el Espíritu Santo que habla Dios a su creación. ¿Sí? Cuando nosotros podemos ser personas inspiradas, somos personas que persisten y que pueden continuar en la persuasión, ¿sí?, que hemos recibido. Hemos sido persuadidos por la palabra. Persistir, acordate que era mantenerse firme y constante. Cuando nosotros somos inspirados por el Señor, nos mantenemos firmes y constantes en el llamado. Ahora, cuando somos personas que hemos recibido una palabra, pero como una palabra direccionada en lo motivacional, ¿sí? Me motiva en el momento, me ayuda en el momento, me saca del apuro en el momento y no hace un efecto en mi espíritu y no siento que esa fuerza superior me esté moviendo, me esté inspirando, todo va a quedar en el camino, ¿sí? ¿Más o menos se entiende a lo que vamos apuntando con la palabra? Nosotros tenemos que ser personas, como le decía el apóstol Pablo a Timoteo, persistí, mantenete firme en lo que has aprendido, ¿sí?, en lo que has sido en lo que te persuadiste, lo que recibiste desde la niñez, ¿sí?, lo que recibiste en las Sagradas Escrituras, porque toda escritura es inspirada por Dios y es útil. Todo lo que vos recibís de parte de Dios es útil. Quizás hoy digas, no, pero es una palabra, sí, recibí hoy la palabra. Y bueno, qué sé yo, depende de vos que la palabra sea una palabra inspiradora. No depende de la persona que transmite el mensaje, no depende de nada, sino que depende de nada externo, sino que depende del mismo Espíritu Santo. Amén. Depende del lugar que nosotros le damos al Espíritu Santo, porque acordate que quiere decir inspiración, ilustración o movimiento sobrenatural que Dios comunica a la criatura. ¿Sí? Es un estímulo que anima la labor creadora en el arte o la ciencia. Es un estímulo que recibimos de creación. Dios en el principio dice que sopló sobre nosotros aliento de vida. Hemos recibido el soplo del Espíritu. Nuestro Dios es un creador por excelencia. Todos conocemos el inicio, ¿sí?, de las Escrituras, cuando dice que Dios creó y cada día Dios creó algo. Al sexto día creó al hombre, al séptimo descansó. Pero en todo el tiempo fue la mayor parte de los días en la que Él se encontró creando. Fue el mayor tiempo que Él estuvo trabajando, esos 6 días. ¿Sí? Y acá yo quiero marcarte, aparte de estas 2 palabras que Pablo le habla a Timoteo, de lo que aprendió y en lo cual había sido en lo que él le dijo, te persuadiste, ¿sí? Quiero marcarte la diferencia de una persona que es motivada y una persona que es inspirada, ¿sí? La persona que es motivada constantemente necesita de alguien o de algo que lo esté animando o lo esté moviendo a hacer algo. Una persona que solo se mueve por la motivación depende de otra, ¿sí? Siempre, de otra o de factores externos que lo muevan o lo lleven a hacer algo.
Hoy me siento mal. Ay, por ahí escucho al vecino que pone una alabanza. Ay, escuché la alabanza, me voy a la iglesia. O quiero ir a la casa de algún hermano, ¿no? Ese es un factor externo que nos mueve a hacer algo. Pero nosotros no tenemos que ser personas motivacionales, tenemos que ser personas inspiradas por el Espíritu. Amén. Dice que la persona que es una persona motivacional, ¿sí?, siempre se mantiene firme por lo que puede recibir, de lo exterior o lo interior. Ah, no, yo voy porque me acuerdo que cuando yo era chico iba a la escuelita o iba a la iglesia y me sentía bien en ese lugar. Entonces por eso voy a ir a la iglesia. ¿Sí? Es un factor también externo e interno, porque lo recuerdo que la pasaba bien, que era algo lindo. Entonces, bueno, voy a ir a la iglesia. Ahora, cuando nosotros entendemos que esto va más allá de lo lindo, lo bueno que se haya sentido, ¿sí?, y que esto va más allá de nuestras ganas, ¿sí?, ahora viene la parte en la que Dios dice, bueno, yo pongo el querer, pero también pongo el hacer, así que ahora no solamente vas a ser movido, sino que vas a accionar y vas a dejarte inspirar por mi palabra y por mi espíritu. Lo que a vos te tiene que mover no es algo momentáneo, algo temporal o algo pasajero. Lo que a vos te tiene que mover es esa fuerza superior que te lleva a hacer la voluntad del Padre. Amén. Porque ¿sabes una cosa? En Santiago 1:8 dice que el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Una persona de doble ánimo no es perseverante, así como Pablo le dijo a Timoteo que persevere, que persista, ¿sí? Una persona que es motivada solamente o fue motivada a buscar a Dios por factores externos o internos momentáneos, es esa persona la que es inconstante. Es la persona que no se puede someter, no se puede sujetar, no acepta, no recibe las instrucciones. Sí, me estoy adelantando a lo que había anotado acá, que en Efesios 4, del 14 al 16 nos habla, no lo busquen, yo les voy a comentar más o menos, ¿sí? Cuando dice que Él constituyó apóstoles, pastores, y empieza a dar una serie de cómo fueron constituidos los ministerios para el crecimiento de la iglesia. Dice que Él lo hizo con el fin de perfeccionar a los santos, ¿sí? ¿Para qué? Para que ya no sean como niños fluctuantes. Ahora, ¿qué pasa? Cuando yo soy una persona que se encuentra motivada por las circunstancias, ¿sí? Me puedo motivar para bien o para mal. Puedo hacer o no hacer nada, ¿sí? Una persona completamente ajena al propósito. Dice que una persona que es motivada no puede aceptar el perfeccionamiento, según lo que leemos cuando habla Pablo, ¿sí? Para qué fueron constituidos los 5 ministerios. No puede colaborar con la edificación del cuerpo de Cristo. Porque es como un niño fluctuante, ¿sí? Una persona que es motivada no aporta para la edificación del cuerpo, ¿sí? Una persona que es motivada, hoy se va a encontrar bien, mañana se va a encontrar mal. Hoy tengo ganas, mañana no tengo ganas. El problema me quitó las ganas de congregar. El problema me quitó las ganas de seguir adelante y ya nos queremos morir y ya queremos partir con el Señor. Y ya, Señor, ¿para qué me trajiste a este mundo a sufrir? Y cuántas cosas más. ¿Por qué? Porque no entiende la parte de ser perfeccionados por el Señor,
¿sí? Una persona motivada lo único que hace es estar, ¿qué quiere decir fluctuar? En subida y bajada, como niños, ¿sí? Pero ¿por qué hace alusión al niño? Porque no tiene un crecimiento, no tiene la madurez para lo que fue llamado, ¿sí? De ser una persona estable. No, el ánimo siempre le gana, ¿sí? Está mal motivado, ¿sí? Puede estar motivado para lo bueno como para lo malo, pero la idea es que seamos motivados, que tengamos el querer, el hacer, pero también en ese hacer se desarrolla la inspiración del Espíritu. Amén. Dice, y esto es lo que más nosotros tenemos que tener en cuenta. Fuimos llamados a ser colaboradores, ¿sí? Fuimos llamados a ser colaboradores de Cristo. Tenemos que aportar para el reino, no poner el palo en la rueda, ¿sí? Si nosotros persistimos, pero para ser siempre personas motivacionales, no estamos aportando al crecimiento del cuerpo. Y a lo que nosotros tenemos que apuntar es al crecimiento, al avance del Evangelio, ¿sí? No es que lo que recibiste de niño es para que te lo guardes y digas, bueno, yo voy a pelear y voy a luchar por mi salvación y los demás que se manejen. No, la idea es que como fuiste llamado colaborador, también puedas extender el reino y no seas una persona fluctuante que se maneja de acuerdo al acontecimiento momentáneo, sino que puedas ser una persona firme en lo que decidiste. Una persona que en medio de los problemas pueda crear soluciones, porque eso es lo que hace la persona inspirada por Dios. Si hay un problema, no voy a crear más problemas, voy a crear una solución. ¿Amén? Si no hay ganas, voy a crear una solución, voy a decirle, Señor, ayúdame. Voy a usar los recursos que Él me dio para salir adelante. Mira, acá en Mateo, yo les voy a leer, ustedes si quieren anótenlo, en Mateo 7:26 dice, pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, las compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Dice que la palabra fue inspirada por Dios, ¿sí? Toda escritura fue inspirada por Dios y todo lo que nosotros recibimos fue inspirado por Dios, ¿sí? Durante este tiempo. Ahora, ¿qué pasa? Nosotros oímos la palabra. ¿Cómo está depositada en nuestro espíritu? ¿Cómo nosotros nos conducimos con lo que hemos recibido? Dice, cualquiera que oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato, a un hombre que fluctúa, a un hombre que no es estable, que no tiene cordura. Con eso el Señor te compara. Cuando vos recibís la palabra y no la ponés por obra y no la haces, ¿con qué te va a comparar el Señor? Con un insensato, con un niño, ¿sí? Siendo una persona inmadura. Ahora, cuando nosotros somos motivados, inspirados también por el Espíritu, vamos a poner por obra esta palabra que recibimos, ¿sí? Cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. ¿Y sabés qué es lo peor de todo esto? Si ustedes siguen leyendo ahí en Mateo, dice que vienen los vientos, que vienen las grandes tempestades y voltea la casa y queda en ruinas. ¿Sí? Una persona que solo se mueve por la motivación del momento, tarde o temprano terminará en ruinas. Suena fuerte, ¿no? Pero es la realidad. ¿Sí? Es la realidad.
Es la realidad cuando nosotros no ponemos por obra lo que hemos recibido, cuando no nos dejamos instruir por la palabra. Acordate cómo empezó este mensaje, lo que Pablo le hablaba a Timoteo, le decía que la palabra es útil para enseñar. La palabra que vos recibís es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. No para instruir como a vos te parece, como a mí me parece, sino bajo la justicia de Dios. Amén. Y dice, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto. Lo que Dios busca es que nosotros podamos hallar esa perfección y llegar a la estatura de aquel varón perfecto. ¿Qué hace una persona que está motivada? Cree inalcanzable esa perfección. No, sí, yo voy a hacer, voy a estar, voy a moverme, pero no, la verdad que no creo que llegue a eso. ¿Quién dijo que el día de mañana vos no podés estar predicando en una plataforma? ¿Quién dijo que el día de mañana no podés, o dentro de un rato, no podés estar predicando a otra persona que está pasando un momento difícil? ¿Quién dijo que vos no podés ser un canal de bendición? No, porque no. Yo no sé nada, no sé la palabra, yo lo que leo después no me lo acuerdo. ¿Y quién dijo que tenías que basarte de acuerdo a tu conocimiento? La palabra acá nos está diciendo que nosotros lo que recibimos, en lo que entendemos, lo poco que consideremos que podemos recepcionar en nuestro espíritu, esa palabra dice que es viva y es eficaz y es más cortante que espada de doble filo y que penetra hasta partir el alma en dos, hasta los tuétanos. Mirá por dónde recorre la palabra. La palabra que estamos recibiendo no queda en el aire, no vuela, no es pasajera. Es una palabra de poder, es una palabra de autoridad, es una palabra que no solamente te mueve y te mueve a accionar, es una palabra que te inspira a que vos vayas creciendo y a que valores la vida, porque eso es lo que hizo la palabra. Fue traernos vida, fue traernos luz, fue alumbrar a nuestro espíritu, alumbrar a nuestro ser para sacar nuestras tinieblas. Amén. Para sacar toda oscuridad, para hacernos libres del pecado. Pero ahora cuando nosotros no estamos viendo y decidimos ser niños eternamente, no aceptamos la madurez en Cristo, vamos en pérdida. Nos veremos en ruinas, porque eso es lo que dijo el Señor. Voy a compararte con un hombre necio, con un hombre, como decía, insensato, como un hombre que edificó su casa sobre la arena. Nosotros no fuimos llamados a edificar sobre la arena, sino sobre la roca. Aquel que edifica sobre la roca es sabio. Aquel que edifica sobre la roca se deja inspirar por el Espíritu Santo. ¿Sí? Cuando vos edificás sobre la roca, sabés que todo lo que vas edificando, ladrillo por ladrillo, piedra por piedra, va a estar firme. Y van a venir los vientos y van a venir las tormentas y esa edificación no se va a caer. Y esa roca es Cristo Jesús. ¿Sí? Nuestra edificación, todo lo que nosotros proyectemos, todo lo que nosotros vayamos planeando, que no quede en un momento de motivación. Ay, sí, yo cuando tenga esto, yo cuando aquello. No, que sea todo detallado, inspirado por el Espíritu Santo. Lo que Simeón había recibido en su espíritu era una palabra profética y pasaron años y quizás muchísimo tiempo, pero él preservaba esa palabra. ¿Cuántos en esta noche pueden decir, yo recibí una palabra de Dios y aún la preservo en mi espíritu?
No me olvido de lo que Él me habló. Pueden pasar un montón de dificultades, un montón de problemas, pero esa palabra quedó arraigada a mi corazón. Y muchas veces recibo el querer, el hacer, pero me falta un poquito más. El dejar que el Espíritu Santo me inspire cada día. El dejar que el Espíritu Santo siga soplando ese aliento de vida cada día de mi vida. Amén. Ese soplo que solo viene de parte de Él. Lo que nosotros podemos entender a través de estas palabras, estos versículos, solo tomé 3 nada más para marcar lo que hace una persona que se maneja en lo motivacional, aquella persona que es solamente motivada por factores externos, superficiales. Sí, acordate, elegimos leer, compartimos acá en Santiago cuando habla del hombre, de doble ánimo, aquella persona que es se mantiene como un niño fluctuante que no se deja ser perfeccionado. Y después también como aquel hombre insensato que edifica su casa sobre la arena, ¿sí? Estos son 3 ejemplos de personas simplemente motivadas. Ahora vamos a ver ejemplos de aquella persona que es inspirada. Una persona. Ahora les hago una pregunta. Los discípulos, en el momento que estaban con Jesús compartiendo, ¿ustedes qué creen? ¿Eran personas motivadas o inspiradas? Motivadas. ¿Sí? ¿La mayoría está de acuerdo? ¿Qué creen ustedes? A ver. ¿Motivados o inspirados? ¿Sí? Motivados. Los motivaba, los hacía perseverar, los mantenía firme en el momento, la palabra y la persona que tenían al lado. ¿Sí? Ahora, cuando Pedro se las vio venir, ¿sí? ¿Qué hizo Pedro? Lo negó. ¿Y a dónde estaba la fe de Pedro? ¿A dónde estaba esa declaración que le hizo a Jesús? Señor, yo voy a estar contigo, no te voy a dejar. ¿Y cuántas promesas le hizo? Pedro, cuando el gallo cante la 3ª vez, vos me vas a negar. No, Señor. Y lo negó. ¿Sí? Era una persona motivada anteriormente y toda la demostración que le hizo a Jesús era motivada a hacer y acompañar al Maestro porque podían ver cosas externas, podían ver sanidad, podían ver liberación, podían ver un montón de cosas. Ahora, cuando estuvo todo heavy, ¿sí? ¿Qué pasó con la motivación? No estaba la edificación sobre la roca. La edificación estaba sobre lo momentáneo. Sí, Señor, yo recibí esas palabras, esas enseñanzas, pero no sé qué tan real es esto. Más o menos así es lo que marcó la actitud de Pedro. ¿Sí? Ahora, una vez que pasó, que el Señor fue crucificado, que el Señor resucitó, que el Señor demostró que venció a la muerte con poder y con autoridad, ellos pudieron ver, creer, y a partir de ahí estaba la activación de ese espíritu, ¿no? Ese espíritu que Él les había prometido, no los voy a dejar solo. Pero dentro de todas esas enseñanzas que Jesús le daba a los discípulos, también les rogaba al Padre que no los deje. ¿Sí? Les rogaba, en Juan 17 les dice, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. ¿Sí? Les decía, te ruego que no los quites del mundo. ¿Sí? Te ruego que no los quites del mundo, que no los dejes, dije hace un ratito, que no los quites. Te ruego, Padre, que no los quites del mundo. Ellos no son de este mundo como yo no soy de este mundo. Pero en este momento no los quites del mundo, sino que te ruego que los santifiques en tu verdad.
y tu palabra es verdad. Santifícalos en tu verdad y tu palabra es verdad. Toda la palabra de Dios es inspirada por el Espíritu y útil. Te ruego que, les decía, que ellos puedan estar en tu verdad y tu palabra es verdad. Una persona que es inspirada por el Espíritu Santo persevera en la palabra. Una persona que es inspirada por el Espíritu Santo siempre se maneja en esta verdad, ¿sí? En la verdad que es Cristo. Una persona que es inspirada por el Espíritu Santo decide ser apartada a la verdad. Esta verdad va a ser útil para corregir, para exhortar, para redarguir, para instruir, ¿sí? Cuando una persona es inspirada por el Espíritu, hace todas estas cosas. Va a corregir con amor, ¿sí? Va a estar, va a desarrollar el fruto del Espíritu. Después había notado acá, cuando en Génesis capítulo 2, versículo 7, el Señor dice, el Señor Dios formó al hombre tomando del polvo de la tierra, sopló en su nariz aliento de vida y el hombre se convirtió en un ser viviente. Que dice, el Señor Dios formó al hombre tomando del polvo de la tierra. Esto lo sabemos, ¿no? Si hoy vos tomás tierra, vamos a decir arcilla, ¿qué vas a hacer? Vas a formar, ¿sí? Qué sé yo, podés formar un hombrecito, podés formar un pez, un perro, lo que vos quieras. Pero vos vas a soplar y ¿qué va a pasar? Se va a secar. Más que estar seco, el efecto va a ser ese. ¿Sí? Tenemos creatividad, sí. Pero también tenemos que ser hombres y mujeres creativos en el espíritu, ¿sí? Hombres y mujeres que usen la creatividad para un avance, para un crecimiento. Dice que Él sopló sopló en su nariz aliento de vida y el hombre se convirtió en un ser viviente. Cuando nosotros somos inspirados por el Señor, por el Espíritu Santo de Dios, a través de su palabra, tenemos la capacidad de también poder inspirar, de poder soplar aliento de vida sobre otros, de poder crear. Quizás, no es, como les decía recién, no es que vamos a agarrar arcilla o barro, vamos a soplar y se hizo un hombrecito, no. Cuando somos personas inspiradas por el Señor, motivadas, pero inspiradas también, podemos decir, sí, a esos huesos secos que comienzan a vivir, que comiencen a unirse tendón con tendón, hueso con hueso. Y como profetizaba Ezequiel, soplar sobre el valle de los huesos secos y que recobren vida. Y esto está hablando del espíritu, amén. Son cuestiones espirituales. Te ruego que no los quites del mundo, sino que, ¿qué les decía? Señor, te ruego que no los quites del mundo, sino que ellos puedan fortalecerse, ¿sí? Puedan recibir, ¿a dónde le había anotado esta palabra? Santifícalos en tu verdad, no los quites del mundo. En el mundo van a tener aflicción, pero confíen porque yo vencí al mundo. Que las aflicciones del mundo no te hagan una persona motivacional, sino que las aflicciones te lleven a vos a buscar cada día más su verdad. Amén.
Porque cuando yo busco su verdad, cuando yo estoy en Él, cuando su palabra en mí trabaja, yo soy inspirado. Y cuando soy inspirado, soy creativo. ¿Sí? Cuando estoy inspirado, comienzo a crear. Mi mente, en mi corazón, en mi espíritu, hay unas ganas de que esto corra, de que esto fluya. ¿Sí? Hay unas ganas de que el evangelio avance, hay unas ganas de que alguien conozca a Cristo, de poder soplar aliento de vida en otros. Eso es lo que hace una persona inspirada por el Espíritu Santo. No se queda con lo que escuchó en un momento y ya está. Comienza a accionar, comienza a activarse, comienza a buscar la palabra que los lleva a la vida eterna, que los lleva al arrepentimiento, que los lleva a una transformación. Eso es lo que tiene que hacer la palabra. Ese efecto hace la palabra, transformar, cambiar las vidas por completo. Esto no es de un momento al otro. Hay que trabajar, ¿sí? Hay que ser creativos. Si hoy no puedo, si hoy me salió mal, dejar que el poder de Dios se perfeccione en nuestra debilidad. Pero no quedarme con unas simples ganas y en el momento. No, decir, Señor, yo quiero ir por más. Ayúdame a ser inspirado cada día por tu Espíritu. Ayúdame a moverme, a activar, a accionar, pero ayúdame a que todo lo que haga, lo haga con esa creatividad y con ese espíritu de vida que es Él. Porque Él mismo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Él se presentó como la vida. Amén. Y esa vida es la que nosotros también tenemos que impartir a otros. Pero ¿de qué manera? Si yo soy una persona que solo está motivada, no voy a poder corregir con mansedumbre, no voy a poder instruir en la justicia divina, voy a imponer mi justicia. No voy a dejar que Él se imponga, voy a imponerme yo. Voy a imponerme como un hombre carnal y natural. Ahora cuando soy inspirado por el Espíritu es todo lo contrario. Por eso Pablo exhortaba a Timoteo a que se iba a encontrar con un montón de personas que iban a hacer todo lo contrario. Pero vos que sos inspirado por el Espíritu, movete a hacer tu voluntad, su voluntad. Movete a buscar el reino y su justicia. Amén. Todo lo que hagas, hacelo como para el Señor, no como para los hombres. Una persona que está motivada, todo lo que hace lo hace para agradar en el momento a la persona. Pero alguien que está inspirado va a ser fuerte aún en esos momentos donde la naturaleza carnal quiere reaccionar.